Si hay una cosa que nos hemos permitido en este pseudo confinamiento, ha sido el poder conocer mejor nuestro municipio. Cada uno el suyo, porque prácticamente todos los de la provincia han estado confinados. Así que si uno quería hacer algo una tarde en la que no tuviera mucho trabajo, porque los bares y las tiendas también han estado cerrados, o si quería hacer algo durante el fin de semana, pues lo mejor era o coger la bici o ponerse a andar y tirar monte para arriba. O ciudad para adentro, cada cual donde más le gustara. Y así, pues, descubrir y redescubrir cosas. Una persona que lo hace esto, incluso cuando no hay confinamiento, es Ginés Valera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Nada, aquí. Muy bien, pues Ginés Valera es miembro, entre otras cosas, es miembro del Instituto de Estudios Almeriense y es un apasionado de los temas de patrimonio. Y tengo que reconocerles que hace tiempo que tenía pendiente hablar con él. ¿Por qué? Pues porque cada cierto tiempo pues nos sorprende con algún pequeño descubrimiento, con alguna cosa que ha encontrado por ahí, con algo que tiene pues tiene interés social, pues tanto para los almerienses de toda la vida, que lo tienen algo olvidado, como para los recién llegados, pues que no saben nada de esa parte, de ese trocito de historia de Almería. Y aunque vamos a hablar de más cosas, yo quería empezar preguntándole por una que me ha sorprendido, de lo último que me has mandado y que me ha sorprendido. ¿Es verdad que había una isleta frente a Roqueta que aparece en algunos mapas y luego desapareció? Bueno, sí, esas isletas eran de acumulación de arena. Entonces, como cambia en función de las mareas, de la regresión del mar, en realidad son rocas con arena que de pronto aparece y de pronto desaparece. Entonces estaba justo enfrente de Punta Encina. Luego en Roquetas, también en los bajos, también había otra zona arenosa. Incluso pues allí han encallado barcos de tiempos inmemoriales. Uh-huh. Se recoge en un plano. Pero lo digo que resulta interesante porque debía tener suficiente entidad como para ser reflejada en un mapa, no era solo un banco de arena grande. Claro, pero a veces que se arrastran los mapas en los planos, pues basta que alguien lo dibujara para que ya lo arrastrara. Entonces, Uh-huh. como ya te digo, pues aparece y desaparece, que tampoco no es una isla así como la de Carbonera o la isla de Alborán, no era, digamos, islas sólidas, eran pues concentración de rocas, de arena, que en función de las mareas, de los vientos, de pronto emergían del mar y el planificador pues lo vio, llamaba la atención y allí lo puso. Y luego con el tiempo, pues con la regresión marina y demás, pues han desaparecido. O sea Uh-huh. que es curioso, pero no pasa de anécdota, digamos. Oye, pues ya ven, es un dato que desconocíamos, es decir, andar mirando mapas y encontrarse, anda, si aquí había una isla. Pues es un dato curioso que muchos no conocíamos. Hablaba de esos paseos por la provincia, sobre todo por la capital. ¿Hay rutas senderistas que aconsejaría realizar en una mañana de sábado, ponerse a andar desde Puerta Purchena? ¿Para dónde dirías tú que nos podemos poner a andar a Sí, descubrir algo nuevo? sí, lo has explicado perfectamente. Con esto de la pandemia, los almerienses hemos redescubierto andar y caminar. Antes pues caminábamos por el paseo marítimo, por el paseo, por la Rambla, y el parque se había perdido, de forma que ahora pues hemos aumentado, digamos, el radio de acción, hemos ido hasta el puerto pesquero, hemos redescubierto, por ejemplo, el Camino Viejo, que es las canteras de Bayana, hemos redescubierto la Molineta, hemos redescubierto las canteras de Conan, que están en la Rambla Belén, hemos redescubierto lo que es el canal de San Indalecio, hemos redescubierto la Peseta, que es por Vallesol, cruza por debajo de lo que es la autovía y ahí está el Salto del Gallo, las minas de talco. Hemos redescubierto también pues todo este patrimonio que parecía que no existía
Y la pena, como digo, es que no existan rutas, digamos, homologadas, institucionalizadas, con señalética, con paneles, y en eso estamos trabajando. Precisamente porque hemos observado como hay una gran demanda de senderismo, de ir en bicicleta de montaña, de correr, de caminar, de sociabilizar. Nos hemos dado cuenta que hay algo más que bares y restaurantes, que está muy bien, pero que podemos oxigenarnos, tomar el sol, tomar el fresco de la vida sedentaria. No todo puede ser comer y engordar aquí, sentado en el sillón. Y hay mucho patrimonio en Almería por descubrir, lo que es la muralla de Jairán, lo que es la zona de la Alcazaba, lo que es la Hoya, el Barranco del Caballar. Hay una ruta que están a 1 kilómetro ahí de la Puerta Purchena, como quien dice, y el almeriense pues no sale de su barrio. El que es del Zapillo conoce la zona allí del Levante, el que es de la Chanca Pescadería conoce su barrio, pero hay una falta de permeabilidad de comunicación, de integración, y ya te digo, de ruta señalizada, de Sí, ruta... y a ver, cuéntame una de esas rutas, la última que ha hecho, en la que ha encontrado que unos monolitos pues prácticamente han desaparecido o están en muy mal estado. Por ejemplo, subí al Cerro de San Cristóbal, que hay muchísima gente almeriense que hace siglos que no suben ni a la Alcazaba ni al Cerro de San Cristóbal, pero es un lugar seguro y maravilloso, con unos paisajes impresionantes. Pues ahí en la subidilla tenemos un par de cruces talladas en la piedra que pudieran ser templarias. Pues los templarios estuvieron en la primera conquista de Almería en el año 1147 con Alfonso VII. Hubo caballeros templarios con los genoveses, de ahí la playa de los genoveses. Entonces allí hay un par de cruces patadas y serán templarias, pues una de las hipótesis. Luego, en esa subidilla sí que serpentean, camino del Sagrado Corazón de Jesús, que del año 30. Tenemos también unas bases de unos monolitos que era del Via Crucis del Señor de la Pobreza, que es una imagen que está ahí en las claras, que antes se hacía el Jueves Santo. O sea, el Via Crucis tradicional de Almería, el Cristo de la Escucha, el Viernes Santo, y el Jueves Santo en los años 60, después de la guerra, pues había mucha devoción. La gente subía, había allí unos monolitos con unas cruces. Pues bien, los vándalos la destrozaron, aquello cayó en el olvido y ahora pues la idea es un poco, si no recuperar el Via Crucis entero, es decir, bueno, se recupera un monolito, que es una de mis propuestas. Se la he hecho a José María Sánchez, que es el conciliario de la agrupación de Hermandades de Cofradía, es decir, bueno, pues vamos al menos a recuperar un monolito en mármol blanco, con la cruz latina en estaño, con la numeración romana y con una plaquita que diga, pues por aquí pasaba el Via Crucis del Señor de la Pobreza en los años 60, que los fieles le tenían mucha devoción y tenía mucho éxito. O sea, hay fotos antiguas con el Señor de la Pobreza que se llevaba en anda y mujeres enlutadas con la vela serpenteando por allí. Y la verdad es que es muy, muy curioso de ver. Y es una de las muchísimas cosas que, por desgracia, los almerienses, la memoria histórica, eso sí, auténtica memoria histórica, hemos ido olvidando. Dice, pues si el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, basta ir por las Chancas Pescadería, ver todas esas murallas, la muralla de Jairán, el Barranco del Caballar, aquello está lleno de eras, de cortijos abandonados, unas vistas impresionantes, los restos de las fundiciones de la Chanca de Santo Tomás con los serpentines, el Camino Viejo de Almería, que es otra maravilla. Se toma donde las escaleritas de estas de pescadería y allí puedes ver restos de las antiguas cuevas, de las cuevas del Hambre, ver baterías, restos de baterías de la Guerra Civil, restos de un cable aéreo y luego las famosas canteras del poniente de Bahiana, que tienen los bloques cortados con lo que se extraía de que era para los diques para el puerto, el dique de poniente. También tenemos lo que son las canteras de Conan, las canteras califales, que de ahí se extraían los sillares para la Alcazaba, para la Almería burguesa, para la catedral y para todas las construcciones de esa época, y son una maravilla. Las cuevas de Conan, bueno, ahora porque ya con el parque de Ikea... ya se han desaparecido. Bueno, no, pero hay otra. Justo detrás de la gasolinera hay una que no se ve demasiado. Luego está lo que es la Cueva de la Columna, que es una maravilla, porque en época del canal de San Indalecio, que era el canal que regó los cortijos uberos, el cortijo Fichel, el cortijo Romera, el cortijo de los Arcos, el de las dos torres en Benadú, el que ahora es el ayuntamiento de Huerca. Todos esos cortijos estaban regados en sus parrales
por el canal de San Indalecio, que es una gran obra hidráulica del siglo XIX, que es una maravilla, ahora está abandonada, tiene unas balsas impresionantes. Pues ahora, por ejemplo, con la presión inmobiliaria y urbanística, en la finca El Canario, donde han puesto el nuevo parque comercial, pues había allí una finca en la Cuesta de los Callejones, había una balsa que hizo Enrique López Rulo, o sea, el mismo arquitecto que ha hecho los edificios más bonitos del paseo, el Teatro Cervantes, la Plaza de Toros, pues esa balsa ha desaparecido, no está protegida, y como esa está la balsa de los 100 escalones, la Molineta, la Cortijo Fischer, allí en el Centro de la Mujer también hay 2 balsas totalmente secas, hay galerías, hay acueductos, todo, como digo, abandonado, pero que es una maravilla, pues todo eso regaba lo que era nuestra huerta. Claro. Y ya no se conoce, o sea que dice, bueno, ¿por qué no se hace una ruta de las canteras, una ruta del canal de San Indalecio, una ruta de la Almería musulmana, una ruta de la Almería... En Almería, es que yo detecto que hay como una especie de reacción contra la conservación. Es decir, da la sensación de que cualquier cosa que signifique protección automáticamente es como una especie de veto a la posibilidad de obtener rendimientos económicos. Me explico. Hablamos normalmente de protección del medio ambiente y aquí tenemos el Parque Natural Cabo de Gata. Parece que si se protege el parque natural se está en contra de la explotación económica, y si se está a favor de la explotación económica es que se está en contra del medio ambiente, y eso me lo traigo también a ese patrimonio del que estamos hablando. Parece que si va a proteger o a poner en valor una balsa o va a poner en valor pues una antigua fundición, seguro que hay quien dice, bueno, si es que esto aquí se podía construir unos chalecitos estupendos. Desatendemos nuestro patrimonio por un afán un poco absurdo desde el punto de vista inmobiliario, porque no debería ser incompatible. Incluso a veces puede ser especialmente compatible todo, porque genera esa atracción y le da ese punto especial, por ejemplo, a una urbanización, el tener una fundición o en tener unas murallas próximas o tener algo así. Sí, es el eterno conflicto, es decir, patrimonio contra progreso económico. Pero lo malo de destruir patrimonio es que es irrecuperable. O sea, tú destruyes patrimonio y dices, bueno, eso ya es irreversible, no hay marcha atrás. Pero claro, dice, pues las ciudades se han solapado. O sea, la ciudad romana, la ciudad musulmana destrozó parte de la ciudad romana, la ciudad cristiana destrozó parte de la ciudad musulmana, el desarrollismo destrozó parte de la ciudad burguesa y todo lo demás. Y de todas las demás. El espacio es el mismo, pero se trata de conservar verdaderamente lo conservable, a modo de testigo, de testimonio, y que no renunciemos a nuestros orígenes, a nuestro arraigo. Efectivamente, eso pone en valor los sitios, lo que son las ruinas romanas de Ciavieja, que ahora se están poniendo en valor, Turaniana, en Roqueta, varias. Parece mentira, dice, bueno, si Almería ha podido crecer a lo que era a Levante. Dice, porque eso destrozó el casco histórico en el desarrollismo, el paseo se destrozó. Sí, teníamos una vega para crecer, era más caro, pues había que urbanizar, había que canalizar, había que soterrar. Y claro, era más barato pues una casita burguesa, echarla abajo y construir un mamotreto de 10 plantas. Pero, como digo, eso es irrecuperable. De forma que dices, bueno, ya que hemos cometido errores, no cometamos muchos más. Pero también pues que se valore que tampoco entremos en el ultraconservacionismo. Claro. Vamos a poner en valor lo que verdaderamente tiene valor y de forma que las nuevas generaciones le leguemos una buena donación patrimonial y cultural. Dice de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero tampoco claro. hay que hacer progreso económico. De hecho, por ejemplo, recuerdo que una de las últimas cosas que se descubrió fue una muralla que pasaba a la entrada de la calle Las Tiendas. Bueno, pues se estaban haciendo una obra, se descubrió eso, se analizó, se tomaron muestras y se volvió a enterrar. Es decir, no hace falta que grandes proyectos, es decir, pues ya sabemos que está allí, se data, se ve dónde está y el valor histórico que puede tener para distintos estudios, pero no hace falta
construir un museo cada vez que encontramos un trozo de muralla, pero sí es verdad que, como estás diciendo, hay casas señoriales, hay zonas y elementos que han servido para regar nuestra huerta y que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad y que de alguna manera pues deberían ser protegidos. Y quería preguntarte también por otra iniciativa que en este caso fue tuya, se hizo eco el Grupo Municipal de Podemos y se llevó al Pleno y era relativa a un diseñador almeriense y sus intervenciones en distintos establecimientos dentro y fuera de la ciudad. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo caíste en la cuenta de esa protección que debía tener estos diseños? Sí, era el logotipo de La Sirena, que era un famoso comercio de Almería de los años 70. Pues esa fue digamos, la edad de oro del comercio almeriense. Estuvo Bazar Almería, Marín Rosa, La Sirena, lo que era La Llave, Uberán. O sea que antes de que desembarcaran la franquicia, las grandes superficies comerciales, Almería tenía un comercio muy pujante, además de gente de Almería. Y en los años 70, pues Cruz Novillo, que es famoso, pues ha diseñado 1000 logos, el logo del PSOE, los billetes de películas de todas las empresas potentes prácticamente de la transición, pues hizo para Jaramillo lo que eran los logotipos de lo que es Playa Serena, hizo el de La Sirena, que está ahí en la Medianera, en la calle de las Tiendas, hizo también lo que era alguno más, el portal y demás. Y allí estaba, bueno, de eso que pasas por arriba y ves allí muerto un poco de tristeza, languideciendo, La Sirena con el barquito en la cola. Dice, hay que ver este logotipo tan bonito que es de Cruz Novillo, que hace poco pusieron un reportaje suyo en la tele porque tiene ya casi 90 años. Entonces, uno de los grandes del diseño de España, del paso del blanco y negro al color. Fue el que modernizó, hizo bancos, hizo el logotipo también de la UCD, o sea, logotipo versus logotipo, y dice el de Correo, hizo también el de la COPE, el del Mundo, eso. O sea, que vas caminando por Almería entre canales y ves 1000 logotipos suyos. Dice, hay que ver que teniendo esto que se está deteriorando, ¿cómo puede ser que no se proteja? Entonces, pues, la concejal de Podemos... Sí, no, ahora entramos en eso, pero quería llamar la atención también sobre lo que has dicho de lo potente que era el comercio en aquella época en Almería. Y uno de esos ejemplos es que se podían permitir el lujo de que los logotipos de su empresa los firmara un diseñador tan potente como el que estás diciendo. Es decir, no recurrían a cualquiera, recurrían a un gran profesional para hacer esos logotipos. Es decir, tenían dinero porque había negocio y había negocio porque Almería era una ciudad potente desde el punto de vista comercial y podía permitirse, entre comillas, esos lujos, ¿no? Ese detalle, por ejemplo, nos sirve de referente para saber cómo era esa actividad en la ciudad de Almería. Sí, cuéntanos ahora lo que decías de la concejal de Podemos. No, que como ella estudió en la Escuela de Arte y Oficio y es licenciada en Ciencia de la Información, pues le llamó la atención. Pues coincidió también cuando Televisión Española hizo el documental de Cruz Novillo, con lo cual dice, anda, si tenemos un Cruz Novillo, es poco menos como decir, tenemos un Goya, de pronto descubres que tiene un Goya ahí, en lo que te legó el abuelo, y anda. Y al ver a Cruz Novillo, como ella lo valoró, pues ella estudió diseño, pues ya hizo la moción. Entonces, pues se aceptó por unanimidad el que eso se restaure, se conserve, incluso la opción de que en su día viniese Cruz Novillo, que ya es mayor, y sería un privilegio pues, que viniese un poco ahí a poner una plaquita donde decir, pues Almería tiene un Cruz Novillo, además específico, pues ya te digo que el logotipo de correo lo ves en los buzones, el de los bancos de Cepsa, o sea que ahí tiene 1000 logotipos de Repsol. 1000 logotipos, pero digamos son empresas nacionales. Pero La Sirena era un comercio que creció en la calle de las Tiendas, desapareció y era un comercio propio, como digo, de la edad de oro del comercio almeriense. O sea, no solamente que tenga un Cruz Novillo, ahí que se está deteriorando, que nadie ya se acuerda de quién era La Sirena y demás,
pero fue un comercio que creció, pues antes era un comercio pequeño, pues estaba, acuérdate, el Blanco y Negro y la tintorería española, o sea que la calle de las tiendas era el eje comercial de Almería. De ahí Ya su por nombre. claro, por desgracia, pues vinieron las franquicias, las grandes superficies comerciales y ya pues ahora un poco estamos en el desierto comercial de Almería. Y Almería tuvo promotores muy potentes, como te digo, pues Bazar Almería, Mario Torres, La Llave, Uberán, Marín Rosa, eso era comercio puro y duro de Almería tradicional que la gente de la provincia venía a comprar a Almería. O sea, Almería ha perdido un poco su capitalidad y su centralidad. Ahora la gente va a las grandes superficies comerciales, de Roqueta, de Ejido, donde tienen las mismas franquicias, tiene Zara, tiene Pull&Bear, no sé, pues, tiene los mismos comercios que tiene Madrid y demás, pero antes no. Era un comercio que incluso tenía escaleras mecánicas. Yo recuerdo que íbamos así un poco acatetados a subirnos en las escaleras mecánicas porque antes para subirte en unas escaleras de estas mecánicas tenías que irte a Galería Preciado o al Corte Inglés. Sí, sí, Entonces, yo también te puedo decir que era muy chiquitín mm, cuando yo soy de Granada, cuando en Granada hubo el primer comercio que puso escaleras mecánicas, que no fue Galería. Galería fue el segundo o el tercero. Y Bulbor, que hizo antes, todavía, pues antes fue un comercio granaíno el que lo puso, antes de que llegaran las empresas extranjeras, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Aquello de subirse en las escaleras daba como, como susto por si te pillaban, ¿no? Quería preguntarte, hemos hablado de esta moción que llevó Podemos, pero me gustaría preguntarte sobre la recepción que tú notas en los políticos cuando les lleva o les aporta o les informa sobre algunas de estas iniciativas, porque bueno, hay algunas que tienen un valor anecdótico, como decías, ¿no? Pero hay otras que tienen un valor ya más de carácter histórico, ¿no? Más profundo. ¿Tú notas que lo acogen con interés, que se toman en serio el hacer alguna medida de protección o crees que cae un poco en saco roto? sí, de hecho ya los políticos son, digamos, más jóvenes, ya la sensibilidad es distinta. Antes había como más tiburones, más especuladores, donde eran como el tío Gilito ahí con la señal de los dólares en los ojos, donde no entendían de conservación del patrimonio y demás. Pero ahora sí, ya las nuevas generaciones, pues luego, esto es una carrera de fondo, no se puede sensibilizar a propietarios, a técnicos, a políticos, a ciudadanos de un día para otro, no es un sprint, es una carrera de fondo donde hay que sensibilizar, pues igual que ha ocurrido con lo que es el medio ambiente. Todos ahora no tenemos cierta conciencia de protección del medio ambiente, hay cosas que antes hacían que eran barbaridades y ahora no hacemos ninguno. Pues con el patrimonio lo mismo. Hay quizás un poco de olvido por parte de las administraciones, se podría divulgar mucho más, pero estamos ahí unos cuantos francotiradores que estamos intentando sensibilizar. De hecho, se está recogiendo la cosecha porque ya en el PGU de Almería se van a iniciativa de Amigos de la Alcazaba, a iniciativa de los patrimonialistas, se están protegiendo vía PGU pues muchos inmuebles y demás. Entonces la gente, pues ponemos, digamos, el foco. Ahora cuando se está destruyendo algo, pues enseguida en Facebook, pues tenemos ahí como una red de alerta, están destruyendo no sé qué. Entonces ya a la gente le duele. Antes no, pues antes era, tiraban una casita vieja y medio en ruinas, pues antes lo moderno era un mamotreto de 10 plantas, con ascensor, con portero, con, con televisión, con antenas. O sea, tú te vas al Zapillo y dices, lo moderno era eso, en los años 60 y 70 eso de vivir, bueno, por supuesto en una cueva, ¿no? Pero vivir ahí en una casita vieja, húmeda, medio en ruina, eso era como el hambre, era la falta de... Entonces lo moderno era vivir en un mamotreto del Zapillo, de Casinello, que ahora los veis y te resultan muy impactantes, muy desagradables y demás. En su día no olvidemos que ese era el progreso, o sea, echar abajo tu casita y construir un bloque por un arquitecto moderno, con mármol, con cierto lujo, aquello era el símbolo de progreso, de que Almería no era una ciudad atrasada. Y ahora ya hemos vuelto a, a ver todos los destrozos, todas esas demoliciones, y de qué pena, las casitas burguesas tan bonitas que había,
y se hicieron mamotretos ahora sin ningún valor. O sea que ahora que vemos con más perspectiva, pues añoramos un poco esa Almería burguesa. Claro, Que era... quería hacerte una pregunta muy concreta de cosas que han traído cierta polémica en los últimos años. Me voy, por ejemplo, ¿tú crees que derribar un edificio como el edificio Trino es positivo? Lo digo porque también representaba una época. Esa sería una pregunta. Otra, ¿te parece que quitar el Toblerone fue una buena idea? Yo ahí te anticipo que mi opinión es contraria. A mí me gustaba. ¿Qué quieren que le diga? Y ponerle aquella lámina de acero corten a la Alcazaba, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen estas tres cosas? Bueno, por parte del edificio Trino, la verdad es que se liberó, pues como decía Fernando Martínez en su día, Almería vive de espaldas al mar, y efectivamente. Teníamos el frente ahí apantallado del Zapillo, dice unos mamotretos y 10 plantas, pero ¿qué impide? Es como en el parque, tenemos un frente litoral, que el resto de la ciudad no disfruta de la contemplación del mar, pues ese apantallamiento del litoral. Entonces eso es un error. Todo lo que sea que Almería reencuentre el mar, está bien. Además, pues tampoco tenía un valor así patrimonial ese edificio y se ha liberado con él, ha puesto en valor lo que es el cargadero de mineral, el parquecito de la Almadravilla. O sea, eso, pues nada, acierto, un 10. En cuanto al Toblerone, pues sí, tenía su singularidad aquello. De hecho, lo hizo un arquitecto famoso y era un elemento singular que decían que podía haber sido un elemento cultural. Entonces dice, bueno, lo echa abajo y ahora concentra la edificabilidad en dos torres, dos pastillas gigantescas que al menos son perpendiculares y limitan parcialmente la contemplación del mar. Dice, es que si crece en alto o crece en ancho. Dice, por una parte era impactante, porque también apantallaba un poco lo que era la contemplación del mar. Tenía su personalidad, pues era un tablero que era curioso al menos. Sí. Pero por otra parte, dice, pues son los modelos de ciudad. Dice, ¿qué queremos? ¿Una ciudad que crezca hacia arriba o en horizontal? Entonces, si hacia arriba, pues tiene, digamos, rascacielos, pero también libera espacio y es incluso más barato, porque entonces pues genera menos movilidad de coche y consume y devasta menos territorio. Y si crece en horizontal, pues son como las ciudades americanas, que son inmensas, todo el día con el coche y con grandes superficies comerciales donde la gente se encuentra. Luego dice que es mejor el modelo vertical o el modelo horizontal. Pues cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Y respecto al otro, ¿cuál ha dicho? Entonces, era ¿ese qué te parece? ¿Un acierto haber quitado el Toblerone? Pues relativo. Hombre, lo que sí es un acierto es lo que representaba el Toblerone. Era el cargadero de mineral, el cable francés, todo el polvillo. El conjunto, ¿no? Claro, eso era una actividad minera industrial en pleno centro de Almería. O sea que eso, en realidad las cosas, antes era electrorradio, pues igual que el cargadero, el cable francés, el cable inglés, pues estaban, digamos, fuera del centro ciudad, igual que las minas, las chimeneas de las minas de pescadería de la Chanca. Antes, digamos, era electrorradio. La ciudad crece, dice, ya no tiene sentido este establecimiento industrial aquí, con lo cual dice, bueno, pues se queda sin sentido, pero dice, bueno, pues también tenía su personalidad, ese Toblerone, pues era curioso, tenía su impacto. Así que sí, es que yo soy relativo, o sea que yo no soy, digamos, un talibán. ¿Y en el tema del acero corten en la Alcazaba? Corten, sí. Eso pues yo creo que estoy un poco en la línea del arquitecto que restauró las torres y esa muralla. En realidad lo que decía que era que no era una restauración, era como una conservación. Dice, igual que cuando te rompes una pierna y te ponen una escayola, ese acero corten hacía que aquello no se desmoronase. O sea que en realidad no es que restaure, sino simplemente está impidiendo que aquello se deteriore. Y claro, pues luego tiene el choque de decir, restauramos con pastiches, conservamos y distinguimos, pues igual que ocurre con los remontes. Dice, ¿qué hacemos? Tenemos una casita antigua, vale, no la derribamos, pero vamos a hacer un remonte por aprovechar la edificabilidad y que el propietario no quiera demolerla. Y dice, ¿imitamos lo antiguo? Pues no, porque con la ley de patrimonio el pastiche
está prohibido. Con lo cual tienes que distinguir lo que es lo antiguo de lo nuevo. Y además que sea, digamos, reversible. Y si encima es armónico, pues, y está bien hecho, mejor. Lo peor son los remontes esos que causan un impacto terrible, pues están muy mal resueltos, tienen problemas de escala y demás. Pero si están hechos con gusto y acierto, dice, bueno, conserva una casita burguesa, le aumenta unas plantas dentro de la escala y de, bueno, pues una solución de armonía. No necesita derribar casita burguesa, pero a su vez impide que se despueble el despoblamiento del casco histórico, que venga gente, como también lo que es la conservación de fachadas. Dice, bueno, conservar las fachadas decimonónicas de los grandes arquitectos, de Fabio Gago, de Cabrera, de la Perrul, de Trinidad Cuartara, pero el interior lo vacía y está dotado de servicios pues, actuales, con ascensor, con cañerías nuevas, con internet. Eso hace que la gente joven se pueble el casco histórico. O sea, que tampoco tienes que tener unas casas cochambrosas que están protegidas, pero que nadie vive en ellas porque son insalubres. Hay soluciones intermedias que están funcionando bien. O sea, yo no veo mal el acero corten en lo que son las torres y en las murallas de Jairán, pero como digo, es una solución que evita el deterioro. O sea, que no se han rehabilitado ni se han restaurado con materiales distintos. Entonces, pues la verdad es que a mí no me desagrada personalmente. Pues yo tengo una idea relativa del patrimonio. Tampoco hay que ser un extremista, un radical de ultraconservacionista. Es que la ciudad es un organismo vivo. Entonces, pues, ya romana hemos pasado. Tiene que cambiar y sí. Pues tienes que adaptarte y dices, bueno, pues hay que destrozar, pues alguna vez se destroza. Pero pues el espacio es el mismo, dice, o sea, tal donde vivimos hoy, vivieron los romanos. O sea, la Alcazaba tiene un origen de romanos, de visigodos y demás. Entonces, pues eso, llegaron los musulmanes, destrozaron lo anterior, no todo, y dicen, bueno, pues si la ciudad de Almería es un organismo vivo, que va a conservar todo al 100%, pues tampoco, pues hay que adaptarse, conservemos lo que merece la pena. Por lo menos que se mantengan, como hace, que se mantengan esas pistas por las que podamos ir, por las que podamos ver y podamos deducir cuál fue nuestro pasado, unas cosas buenas, otras malas y otras regulares, como en todo sitio, pero que son señas de nuestra historia y que nos han forjado a lo largo del tiempo. Pues muchísimas gracias, Ginés, por compartir este tiempo con nosotros y espero que en otra ocasión podamos volver a hablar de algunos de estos temas tan interesantes. Bien, pues ya para acabar, un ejemplo interesante de lo que se ha hecho bien, el Centro de Interpretación Patrimonial en el Parque, la Puerta del Mar. Se ha conservado recto, una parte, pues claro, lo demás se echó abajo, pues igual que en el paseo. Gracias a que se echó abajo la muralla cristiana, pues el paseo existe